Una de las grandes ventajas acerca de esto es que finalmente un paciente el cual tiene enfermedad hepática va a mostrar un espectro clínico muy variable. Tanto vamos a brincar en lo de hemostasia primaria, hemostasia secundaria, al igual que podemos tener en estadios avanzados un exceso en esta fibrinolisis. Pero hay que entender algo, en general el hígado es un órgano hematopoyético. Normalmente durante el periodo embrionario, durante la segunda oleada hepatoesplénica, funciona como un nicho hematopoyético. De ahí que finalmente el sistema monocito macrófago, al igual que la madurez de los megacariocitos, aprendemos a hacerlas en ese microambiente. De ahí que el hígado, finalmente también ya en la etapa ya de adulto, tiene también mucho que ver en la hematopoiesis. ¿Y en qué? Porque se encarga de secretar una de las hormonas, una hematopoietina muy importante, que en este caso es la trombopoietina. De ahí que varias interleucinas, como la interleucina 11, la interleucina 6, pueden mostrar esta interacción para poder aumentar la secreción de trombopoietina y por ende, pues finalmente inducir la megacariopoiesis. Y entonces directamente el conteo plaquetario va a ir relacionado de la salud en la cual podemos tener pues este órgano. Y finalmente, pues también podemos utilizar ahora algunos fármacos para intentar estimular esta producción plaquetaria, entre ellos los análogos de los receptores de la trombopoietina, como el romiplostim, el trombopac, con la finalidad de poder incrementar esta maduración en los megacariocitos y así acelerar la megacariopoiesis y la liberación de plaquetas. Hay que recordar que también los pacientes, pues finalmente con enfermedad hepática, van a tener una reducción de los niveles de trombopoietina, pero vamos a tener unos micromegacariocitos que van a poder y van a ayudarnos para poder normalizar transitoriamente los conteos plaquetarios cuando estos pacientes son sometidos a este tipo de estrategias, como vamos a ver más adelante. Y entonces ya entrando un poco hacia el tema, el espectro del paciente con hepatopatía es muy variable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces conforme vayamos acelerando la falla hepática, vamos a incrementar todas las manifestaciones clínicas. Esto pues se va a correlacionar directamente con la alteración y la estructura que podemos encontrar en el nicho hepático. Y eso podemos pasar desde un ligero daño, un daño transitorio, una esteatosis o finalmente llegar hacia una cirrosis. Esto pues va a disminuir el número de hepatocitos funcionales y incrementar el riesgo de fibrinolisis. Entonces, clínicamente vamos a tener estos dos espectros. El espectro de hemostasia primaria, que podemos tener petequias y equimosis, el espectro de hemostasia secundaria, que vamos a presentar principalmente hematomas, pero cuando el paciente ya va a tener datos de fibrinolisis, indirectamente vamos a tener esa imagen que tenemos en el centro, que es un paciente el cual ya tiene muchas manifestaciones de hipertensión portal. Esto quiere decir que va a tener ascitis, va a tener recirculando ese líquido de ascitis en la circulación sistémica y eso es lo que va a generar. Eso quiere decir que los pacientes que ya se encuentran con cirrosis hepática indirectamente van a tener una fibrinolisis acelerada. Y los pacientes los cuales tienen un daño hepático leve y moderado van a tener datos principalmente de defectos de hemostasia primaria sobre la reducción del conteo plaquetario. Y entonces ahora, ya cuando lo aterrizamos en cuanto a la división, digamos, del espectro, podemos encontrar que los pacientes con alteraciones de hemostasia primaria van a ser principalmente trombocitopenia. Pero como vamos a ver más adelante, no solamente puede tener trombocitopenia, sino también inclusive podemos tener trombosis por alteraciones en hemostasia primaria. En cuanto a hemostasia secundaria, vamos a presentar una reducción de los niveles de los factores dependientes de la vitamina K. Y esto va a alargar las pruebas de coagulación. Y finalmente, vamos a tener un exceso en fibrinolisis debido a que vamos a tener circulando estas enzimas fibrinolíticas. ¿Y dónde la vamos a obtener? Pues del líquido de ascitis. De ahí podemos hacer este pequeño shunt a la circulación y eso es lo que va a generar que podemos tener un mayor incremento en la fibrinolisis. Los tres escenarios, como vamos a ver a continuación, también pueden tener un riesgo de trombosis. Entonces, tanto podemos trombosarnos debido a hemostasia primaria, debido a hemostasia secundaria, al igual que a hemostasia, pues finalmente la regulación de la formación del coágulo. Entonces, ahora, aterrizando cómo nos vamos a enfrentar al paciente con hepatopatía,
en cuanto a esta primera parte que es la introducción, pues recordemos que la hemostasia la podemos estudiar de varias formas y en el laboratorio podemos estudiarlos a través del antiguo modelo de la cascada, pero lo tenemos que readaptar al modelo celular como se ha visto en las sesiones previas. Esto de manera rápida, pues nos ayuda el modelo de la cascada para entender qué factores de la coagulación intervienen en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la vía extrínseca vamos a tener la relación directamente con el factor 7. Eso quiere decir que va a ser una vía rápida, la cual se va a encargar de activar al factor 10. Entonces de ahí vamos a generar pequeñas cantidades de trombina. Esta vía extrínseca es ahora lo que conocemos como la iniciación. Un punto importante es que el factor 7 depende de una síntesis hepática. Por eso, todas las pruebas o las escalas de los pacientes con hepatopatía, pues se basan en el TP debido a que utiliza el factor 7 y este tiene una síntesis puramente hepática. El tiempo de tromboplastina parcial activada o el antiguo TTPA, bueno, el TTPA, pues valora lo que era la antigua vía intrínseca. Entonces ahí van a intervenir también otros factores dependientes de la vitamina K. Un punto interesante es que también la protrombina, que es dentro de todas las proteínas de la coagulación, es la más abundante, también tiene síntesis hepática. Por eso va a encontrarse reducida en este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar alteraciones en el TTPA. ¿Por qué? Porque vamos a tener factores dependientes de vitamina K que se sintetizan a nivel hepático y esto va a generar que se prolongue también un TTPA. Y la última prueba, que es el tiempo de trombina, que va a valorar esta etapa de conversión, pues también se va a encontrar alterada debido a que la protrombina tiene síntesis hepática. Entonces, en resumen, cuando lo aterrizamos a las pruebas de hemostasia básicas, el paciente con falla hepática va a tener un TPA alargado, un TTPA alargado y un tiempo de trombina alargado, debido a dos razones. La primera, por la afectación directa sobre el tiempo de protrombina, y por la segunda, el fibrinógeno tiene síntesis hepática también. Entonces vamos a tener tanto una disfibrinogenemia como una hipofibrinogenia. Y ahí que finalmente nosotros pues podemos suplir estas diferentes deficiencias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando diferentes componentes sanguíneos, entre ellos el plasma fresco congelado. ¿Y qué ventaja tiene el plasma? La cual va a contener diferentes factores que tienen síntesis hepática. Pero el punto interesante es el que se encuentra en el recuadro, es cada cuándo tenemos que administrarlo y eso es uno de los principales puntos importantes en la falla hepática, ya que debemos de administrarlo en promedio de 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque esta es la vida media del factor 7. Entonces, si un paciente con falla hepática está sangrando y nosotros administramos un plasma cada 8 o cada 12 horas, indirectamente nunca vamos a alcanzar esa media del nivel de actividad del factor y eso puede inducir que finalmente el paciente siga sangrando. ¿Qué otras opciones tenemos para poder evaluar directamente a estos pacientes? Recordemos que la última parte de la activación, pues finalmente va a ser la formación y destrucción del coágulo. Y eso es lo que se llama la fibrinolisis. Cuando nosotros queremos disolver este coágulo como si fuera estas pequeñas bombas, para formarlo necesitamos puentes y formar esta vaina de fibrinógeno. De ahí que vamos a necesitar el factor 13 que hace estos pequeños puentes. Para su disolución utilizamos a la plasmina. Entonces, de ahí nosotros podemos utilizar ciertas pruebas para poder valorar a estos pacientes. ¿Y cuáles son las pruebas que utilizamos de manera más frecuente? La que se llama el tromboelastograma. ¿Y por qué el tromboelastograma es fundamental en el paciente con falla hepática? ¿En qué momento lo utilizamos? En los pacientes que se trasplantan de hígado. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en tiempo real qué es lo que necesita el paciente. Normalmente, un paciente con falla hepática va a tener un tromboelastograma reducido. Vamos a tener una disminución en el tiempo máximo de amplitud, al igual que el tiempo de reacción va a ser muchísimo más corto, debido a los defectos de la fibrinolisis que van a tener los pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que suplir? Pues de acorde a la curva que se tema del tromboelastograma, pues suplirlo con complejo protromínimo, con plasma fresco congelado, con crioprecipitados para normalizar la prueba. Recordemos rápidamente que el tromboelastograma va a tener diferentes etapas, un tiempo de reacción,
un tiempo de formación del coágulo, un tiempo de máxima amplitud y finalmente un tiempo de lisis. De ahí que dependiendo de cada una de las diferentes angulaciones, podemos determinar qué es lo que le va a faltar al paciente y en cuál se encuentra alterado. De ahí que, por ejemplo, al principio, el tiempo de reacción, pues es casi como si la hemostasia iniciara de manera rápida. De ahí vamos a pasar al siguiente tiempo. Y entonces aquí el tiempo de activación de la coagulación es casi que pasar en tiempo real el modelo celular, pero lo estamos viendo a través de la gráfica. El siguiente paso es determinar el tiempo máximo de amplitud. Y entonces ahí ejemplifica como el tiempo máximo para la formación finalmente del coágulo. Y entonces el ROTEM nos permite generar este trazo. Y entonces así saber en un tiempo real qué es lo que se está pasando con nuestro paciente y finalmente qué es lo que le está afectando y qué es lo que vamos a necesitar suplir. Si necesitamos administrar plaquetas, si necesitamos administrar plasma, si necesitamos administrar rápidamente complejo protrombínico, con la finalidad de mejorar el trazo y pues así disminuir el riesgo de hemorragia. Recordemos que el paciente con falla hepática va a estar nadando entre los dos escenarios, entre la trombosis al igual que la hemorragia. Por eso, esta prueba es fundamental en aquellos pacientes los cuales son sometidos a un trasplante hepático, ya que transitoriamente, inicialmente van a tener un riesgo hemorrágico elevado, pero cuando ya se trasplantan, van a tener un riesgo trombótico de la glándula importante. Entonces, por eso necesitan, pues, tener estas mediciones para saber cuánto es este riesgo. De ahí que finalmente esta cinética de la coagulación, pues, nos ayuda a poder identificar patrones. Y entonces, los pacientes que se encuentran con falla hepática, en general, van a tener este patrón de fibrinolisis. Y entonces, esta es una de las pruebas, pues, que nos es de gran utilidad para poder evaluar este tipo de pacientes. Y esa es la última etapa en donde nos tenemos que fijar, principalmente en los pacientes con falla hepática, para saber qué es lo que les tenemos que suplir. Y entonces, pues ya acercándonos, esta diapositiva se repitió aquí, ya que acabamos la introducción, entonces ya vimos que los pacientes con falla hepática inicialmente van a tener un espectro afectado hemostasia primaria, hemostasia secundaria, fibrinogénesis y fibrinolisis. Esto va a impactar en las pruebas de coagulación y entonces de manera general van a tener un TP alargado, un TTP alargado y un tiempo de trombina alargado debido a afectación de la protrombina y el fibrinógeno. ¿Qué pruebas podemos utilizar para saber en tiempo real qué le está pasando al paciente y cómo necesitamos suplirlo? A través del tromboelastograma, pero esto no lo hacemos en general en la práctica diaria, sino en aquellos pacientes específicos que son sometidos a un trasplante hepático. Entonces ahora, ya que acabamos esta pequeña introducción, aterrizándolo ya al paciente con falla hepática, tenemos que identificar que el paciente hepatópata tiene dos patrones. Esto quiere decir que la glándula hepática puede tener una falla hepática aguda o una falla hepática crónica. De ahí que diferentes agentes pueden inducir cada una de ellas. Por ejemplo, la falla hepática crónica va a ser más frecuente e inducida, pues en general por alcohol, al igual que por infecciones por virus de hepatitis B e hepatitis C. De ahí que la falla hepática aguda va a ser en general igual por alcohol. Podemos generar una intoxicación hepática debido a, pues, a una ingesta muy elevada. También podemos tener fármacos que van a ser hepatotóxicos por excelencia, como el acetaminofén, al igual que algunos fármacos pueden generar una falla idiosincrática. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de la dosis, a diferencia del acetaminofén, una sola dosis puede inducir una falla hepática excesiva. Y esto es lo que llamamos una falla hepática aguda. De ahí que hay un escenario el cual se encuentra nadando entre las dos fallas, entre la falla hepática crónica y la falla hepática aguda. Esto quiere decir que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades autoinmunes, los post-transplantados, pueden tener un estado crónico, pero que se exacerbe. Y entonces esto puede deteriorar clínicamente, pues, las manifestaciones hemorrágicas del paciente, al igual que el perfil bioquímico del paciente. Continuando con esto, pues, por ejemplo, si seguimos la historia natural de la falla hepática, no toda la glándula sufre de la misma manera. Esto va a depender tanto del microambiente del hepatocito
los cambios epigenéticos que pueden tener en esta región y algunas otras situaciones, por ejemplo, el hígado graso, la obesidad, la ingesta de alcohol, los agentes hepatotóxicos, los procesos infecciosos, que pueden hacer que vayamos generando diferentes cambios. Esos cambios van a generar reacciones inflamatorias, cambiando el parénquima, induciendo la activación y el depósito de esta red de fibrina, esta red fibrótica, y también acelerando la angiogénesis, el cual es un punto fundamental para el deterioro de la falla hepática. De ahí pasamos a un estado de fibrosis temprana que puede generar y puede revertirse. De ahí, pues en general diversas terapias celulares se intentan para poder revertir este escenario. Pero si seguimos con este daño, vamos a caminar pues a lo que llamamos ya cirrosis. Y en ese escenario, dentro de la cirrosis hepática, ahora sí podemos tener un factor de riesgo ya para caminar al último escenario, que es el hepatocarcinoma, o finalmente, por ejemplo, si se realiza un trasplante de un lóbulo hepático, pues también podemos ahora convivir con los dos territorios, tanto el dañado como en el lóbulo trasplantado. Y entonces ahora biológicamente se comporta diferente el paciente. Entonces el daño hepático se relaciona directamente con las alteraciones clínicas y las alteraciones hemostáticas. Esto quiere decir que el espectro clínico del paciente es muy variable, no solamente en hemostasia, ya que tenemos hemostasia primaria y hemostasia secundaria principalmente afectada. Pero cuando el paciente ya tiene hipertensión portal, en general va a tener datos de fibrinolisis. ¿Qué otros signos podemos encontrar en los pacientes hepáticos? También, por ejemplo, podemos encontrar esta contractura que se llama la contractura de Dupuytren, al igual que podemos tener alteraciones en la angiogénesis y la neoformación de vasos y poder tener estas pequeñas arañas vasculares. También podemos tener alteraciones del metabolismo de la cobalamina y generar estas manchas blancas, ungueales, y podemos también tener hipertensión portal y pulmonar y generar pues también esta imagen secundaria pues estos dedos en palillo de tambor, secundario pues al síndrome hepatopulmonar. ¿Qué otra cosa podemos tener? Alteraciones hormonales, podemos tener eritema palmar, podemos tener ginecomastia, alteración en la distribución del vello y finalmente en los datos de hipertensión portal ya vamos a tener ascitis, al igual que esta red venosa, la cual se encarga pues de redistribuir el retorno venoso y esto puede generar finalmente varices esofágicas y puede generar hemorragia en el paciente. Pero esto es lo que le pasa de manera sistémica. Vamos a intentar aterrizarlo a la hemostasia. Y de ahí, dos datos clínicos van a ser constantes en la mayor cantidad de los daños hepáticos. Entre ellos van a ser las alteraciones en la hemostasia, al igual que la ictericia. De ahí vamos a poder tener estos dos cuadros en cualquier daño, no solamente en esteatosis, sino también en hepatitis y en cirrosis hepática. De ahí que, por ejemplo, se han desarrollado varias escalas para intentar predecir cómo les va a ir a estos pacientes. Una de las primeras escalas que se utilizó y todavía se utiliza en la actualidad es la escala de Child. Esta escala de Child, propuesta inicialmente por Charles Gardner y Child III, pues evaluó diversos variables para poder identificar un pronóstico en pacientes los cuales iban a ser sometidos pues a una derivación portal. De ahí que consideraba algunas variables, tanto clínicas como de laboratorio, entre ellos encefalopatía, ascitis, la elevación de las bilirrubinas que impacta pues con la ictericia, pero dentro del laboratorio pues podemos encontrar dos pruebas fundamentales, entre ellas el nivel de albúmina y el tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina no estaba en la escala original, ya que la escala original evaluaba el estado nutricional del paciente. Esta fue incorporada en 1973 y ya fue la adaptación de Child-Pugh-Turcotte, que es como la conocemos actualmente. De ahí utiliza el tiempo de protrombina para poder predecir finalmente si el daño es muy severo o el daño es muy leve y finalmente el riesgo de muerte es menor. Esta escala pues se mantuvo vigente por cerca de 30 años. Pero ¿cuál es el problema? Que combinaba variables que necesitábamos con el observador indirectamente con variables cuantitativas. Esto quiere decir que si es mi primera encefalopatía y es mi primer paciente que valoro,
va a ser muy difícil que pueda determinar si es un grado moderado o un grado severo, ya que es mi primer evento, y entonces ahí es donde se formaba el sesgo. Para eso, que en el 2002 se estableció este modelo, y ese es el modelo de MELD. Este modelo de MELD, si podemos ver qué prueba de hemostasia utiliza el índice de normalización, el INR. Y entonces ahora todos los valores cuantitativos los eleva hacia un logaritmo. ¿Y con qué finalidad? Para poder homogenizar la mayor cantidad de los valores. Y entonces así nos da un puntaje. ¿Cuál es la ventaja de esta escala? Pues esta escala se incorporó para aquellos pacientes los cuales iban a ser sometidos a un trasplante hepático. Entonces, indirectamente, pues te predecía finalmente la mortalidad temprana de estos pacientes y los dividía en 5 estadios. Dependiendo si tu daño era más severo, pues pasabas antes que un paciente que tenía una lesión moderada o una lesión leve. De ahí que cuando comparamos las dos escalas, el área debajo de la curva de la escala MELD es mucho más amplia que la escala de Child. ¿Por qué? Porque cuando nosotros incorporamos el Child C, por ejemplo, ahí van a encontrarse tanto un MELD de 30 o un MELD de 40. Y entonces va a ser muy difícil determinar qué paciente se encuentra más grave, acorde a esas dos diferentes escalas. Entonces, en resumen, por ejemplo, el TP lo incorporamos para la escala de Child, pero el INR se incorporó para la escala de MELD. ¿Qué otras mejoras hemos tenido? Pues al hacer los estudios retrospectivos y al reanalizar todas estas bases de datos para buscar alguna variable que pueda modificar la curva, pues de ahí se encontró un punto, y en este punto es pues el sodio. Entonces el sodio indirectamente jala el valor de la escala de MELD de manera que puede predecir con muchísimo más certeza un estado de gravedad que a diferencia pues de la escala de MELD de manera única. De ahí que entonces ahora ya se utilizan diferentes escalas de MELD. Entre ellas, pues el MELD sodio, que es como el que tiene un poco más de valor predictivo, al igual que otra que se llama el delta MELD. Y esta es incorporar diferentes mediciones de esta escala de MELD para poder evaluar cómo se encuentra el deterioro de cada paciente. ¿Y en qué punto se incorpora esta escala? En aquellos pacientes los cuales pues finalmente se encuentran en una lista de espera para ser sometidos a un trasplante. Pero en este punto, estas escalas se utilizan para aquellos pacientes que van a utilizar una prueba de hemostasia secundaria. Esto quiere decir que vamos a utilizar el TP y para formar el INR, pues necesitamos el TP. Pero ¿hay alguna otra escala que nos pueda ser de utilidad? Y entre ellas, pues ahora sí, podemos encontrar para la falla hepática aguda una escala que se llama de King's College. Aquí pueden ver que el TP es más de 100 segundos. Entonces, indirectamente, aquí vamos a elevar pues este rango para poder evaluar aquellos pacientes los cuales se encuentran con esta falla hepática aguda. ¿Qué otras escalas se utilizan para la falla hepática aguda? Esta escala que se llama la escala de Clichy, que utiliza concentraciones del factor quinto de la coagulación para poder predecir finalmente el daño hepático. Pero cuando nosotros analizamos ya todas las pruebas, podemos encontrar algunas, las cuales nos pueden ayudar a predecir de manera más certera el pronóstico del paciente. Para eso, nos tenemos que preguntar siempre si el paciente que tenemos enfrente realmente tiene cirrosis. Y si nosotros buscamos dentro de todas las pruebas, hay una las cuales nos ayuda para poder predecir si este paciente sí tiene un daño o no tiene un daño. ¿Y cuál es esta prueba? Pues va a ser finalmente el conteo plaquetario, ya que esta tiene una especificidad de 0.95 en cuanto tenemos un conteo por debajo de 110,000 plaquetas. ¿Esto qué quiere decir? Que el conteo plaquetario nos puede predecir qué paciente no tiene falla hepática. Y por eso esta escala o este conteo se ha adaptado para otro tipo de escalas. Y entonces esas escalas es la escala de APRI y la escala de FIB-4. Y entonces así es como idealmente en los pacientes que tienen alteraciones en hemostasia primaria
tiene un daño hepático leve moderado, pues en general, pues se incorpora a la escala de APRI, ya que tiene una mayor predicción. ¿Y cuál es la ventaja, por ejemplo, de FIP4? Que se relaciona directamente con esta escala que se llama Metavir. Y entonces puede ayudarnos a predecir qué paciente finalmente sí tiene fibrosis hepática, más allá de una biopsia hepática. Entonces, indirectamente, la ventaja de estas dos escalas es que indirectamente nos puede predecir qué paciente tiene realmente una presencia de cirrosis sin realizar pues una biopsia hepática. Y entonces ahora, ya aterrizando lo que sabemos, el paciente hepatópata va a tener alteraciones en un espectro de hemostasia primaria, principalmente en el conteo plaquetario en cantidad, debido al hiperesplenismo, pero también puede tener alteraciones endoteliales, principalmente por este efecto de la angiogénesis. En cuanto a hemostasia secundaria, vamos a tener una reducción del número de factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Pero también vamos a tener alteraciones en nuestro sistema contrarregulador. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros anticoagulantes naturales, ya que tienen síntesis hepática, también se van a encontrar reducidos. Y de ahí es donde viene el riesgo de trombosis de este tipo de pacientes. Pero de todos los escenarios, ¿cuál es el más peligroso para un paciente con falla hepática? Que tenga un espectro fibrinolítico, porque indirectamente este es el que va a generar que el paciente tenga un evento hemorrágico. Entonces ahí el paciente, el cual ya tiene un daño hepático acelerado, va a tener una fibrinolisis acelerada. Y eso es lo que va a generar finalmente que se rompan estos puentes de fibrina y el paciente tenga un evento hemorrágico. Y entonces, en resumen, el paciente hepatópata va a tener tanto alteraciones en primaria, secundaria, el sistema regulador va a contribuir con ese riesgo trombótico, pero también vamos a tener este riesgo de hemorragia de la fibrinolisis. Pero todo tiende a evolucionar y tenemos que balancearnos. Y entonces ahora estos cambios tanto nos pueden generar hemorragia como nos puede generar una trombosis. Y entonces en este punto, hasta donde vamos, me detendría para poder hacer una reflexión. En general, en nuestra práctica clínica, la mayor parte de los pacientes con falla hepática que vamos a encontrar se encuentra con un espectro hemorrágico. El motivo de atención es que tuvo una ruptura de varices, tuvo una hemorragia gástrica, una hemorragia de tracto digestivo bajo, y es lo que le está poniendo en riesgo la vida. Pero no hay que olvidar que el paciente también tiene un espectro trombótico. Y en hemostasia primaria, ¿por qué el paciente se puede trombosar? Se puede trombosar debido a que de manera compensatoria por esta inflamación va a tener niveles elevados de factores von Willebrand y al igual que va a disminuir una metaloproteasa muy importante, que esta va a ser la Adams 13. Recordemos que Adams 13 se encarga de fraccionar todos estos multímeros de factor de von Willebrand. Entonces, indirectamente, al no contar con niveles adecuados, esto va a inducir finalmente que el paciente tenga un evento trombótico. De ahí que cuando nos acercamos a identificar la causa de que el paciente pueda tener alteraciones en hemostasia primaria, indirectamente podemos culpar a alguien. Y en este caso podemos culpar al vaso, ya que el vaso es el que se va a encargar de destruir la mayor parte de estas células debido al estado de hiperesplenismo. Cuando nosotros convivimos con una cirrosis hepática, indirectamente vamos a aumentar la presión intraportal. Eso va a generar una congestión en la glándula esplénica y eso va a generar que finalmente el sistema monocito macrófago pues indirectamente destruya una mayor cantidad de células. Esto en conjunto con niveles bajos de eritropoyetina va a contribuir con que el paciente tenga trombocitopenia. Pero no hay que olvidar que en aquellos escenarios los cuales los pacientes tengan trombocitopenia severa, esto quiere decir por debajo de un conteo de 30,000 plaquetas para un hepatópata, tenemos que descartar otras causas. ¿Y qué causas pueden ser? Una reactivación de virus de hepatitis B y C, e indirectamente que puedan formar una hepatitis autoinmune, al igual que puedan tener la formación de autoanticuerpos, y estos puedan generar indirectamente una trombocitopenia inmune secundaria a la infección de virus de hepatitis B y C. Otra de las causas raras o finalmente no tan frecuentes
es que los pacientes con falla hepática también puedan tener un bloqueo del metabolismo de la cobalamina y entonces puedan tener un estado de mielosupresión debido a que los pacientes hepatópatas tanto van a tener una disminución del transporte de ácido fólico como van a tener un bloqueo de la absorción de la cobalamina. Esto puede generarnos finalmente una anemia megaloblástica, una pancitopenia asociada a la falla hepática. ¿Y cómo sabemos que en general el vaso y el hígado van a ser los culpables de este escenario en su mayor cantidad de veces? Pues cuando los pacientes se trasplantan, que es la gráfica que está abajo, sus conteos plaquetarios empiezan a subir. Cuando de ahí se descongestiona esta glándula hepática, ¡pum!, empiezan a superar estos conteos plaquetarios. Entonces ahí es como podemos culpar casi en un 70% de las veces al vaso, a la esplenomegalia y al hiperesplenismo como una causante pues, de trombocitopenia de estos pacientes. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Pues ahora podemos utilizar análogos de los receptores de trombopoyetina, ¿ok? No tenemos suficiente, la médula ósea está generando estos megacariocitos, pero estamos aumentando su destrucción a nivel esplénico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues intentar aumentar la producción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estimulando. Para eso, algunos ensayos han utilizado estos análogos para mejorar los conteos de plaquetas. ¿Y en qué momento? Pues en todos los pacientes con diferentes grados de falla hepática, la ventaja es que responden la mayoría. ¿Y en qué momento se encuentra la indicación? En aquellos pacientes los cuales van a ser sometidos a algún procedimiento. En este caso, el procedimiento pues será una biopsia hepática. De ahí que se asciende rápidamente el conteo plaquetario, pero la desventaja es que cuando se suspende el fármaco, disminuye la cantidad de plaquetas. Entonces, muchas veces va a ser dosis dependiente. Eso en cuanto a los estimulantes. Pero ahora vamos a aterrizar un poco en por qué un paciente con alteraciones hepáticas puede trombosarse por hemostasia primaria. Todo esto que estamos viendo se encuentra dentro de hemostasia primaria. Recordemos que el 70% de las veces va a tener este espectro hemorrágico, pero también va a tener un mini espectro trombótico. Y entonces ahora yo les pido que imaginen, el paciente en sí tiene hemorragia, pero la glándula hepática, que es un nicho muy aparte, tiene un fenómeno inflamatorio. Aquí va a haber angiogénesis, neoformación vascular, destrucción de los vasos e indirectamente va a elevar algunas sustancias. Entre ellas, vamos a liberar factor de von Willebrand. Entonces, vamos a tener grandes cantidades de von Willebrand, pero dentro de la glándula. De ahí, las plaquetas se van a empezar a adherir en esta región. En conjunto, vamos a tener un contexto inflamatorio, vamos a consumir radicales, óxido nítrico y vamos a aumentar la secreción de radicales libres. Todo esto va a generar un contexto inflamatorio, vasoconstricción, liberación de factores von Willebrand y un incremento en la adhesión. En conjunto con todo esto, se va a provocar una disfunción endotelial. Vamos a liberar factor de necrosis tumoral, factor nuclear kappa B y angiotensina 2. Esto va a generar que el paciente hepatópata tenga un incremento en vasoconstricción. Y entonces ahora el paciente dentro de esta glándula va a tener un riesgo trombótico, pero afuera, en su situación clínica, está teniendo un riesgo hemorrágico. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora van a convivir dos endotelios, el endotelio hepático y el endotelio sistémico, por ejemplo. Aquí va a tener vasodilatación, pero por el contrario, en la glándula hepática va a tener vasoconstricción. De ahí que el hígado cirrótico, cuando empieza a dañarse, va a liberar varias cosas. Y entonces también los hepatocitos que se dañan y que empiezan a apoptosis y empiezan a destruirse, van a liberar diferentes cuerpos, microvesículas y cuerpos apoptóticos. Esto finalmente van a contener grandes cantidades de factor tisular y esto puede invocar finalmente que podamos tener un incremento pues de la hemorragia. De ahí que, por ejemplo, en esta imagen tenemos un sinusoide hepático de cómo se ve de manera normal en el endotelio, pero, por ejemplo, un sinusoide de un paciente hepatópata se ve más o menos así.
Y esto es debido a que va a tener una gran cantidad de microvesículas. Dentro de esas microvesículas van a contener factor 8, van a contener fosfolípidos, van a contener diferentes sustancias que van a encargarse de ser un componente procoagulante. Y entonces, todos estos factores procoagulantes dentro de este espacio hepático, el espacio de Vis, pues va a generar finalmente que la glándula se trombose o se microtrombose. Entonces, el punto es que el paciente hepatópata per se tiene una trombofilia in situ en la glándula hepática, pero lo que le pasa en la parte externa, en el exterior, en la clínica, es un compuesto hemorrágico, debido a que como se está trombosando aquí, los hepatocitos funcionales están empezando a morir. Entonces no producen factores de la coagulación y esto va a generar finalmente que el paciente sangre, pero dentro de su glándula va a tener este riesgo protrombótico. Y esto es lo que le pasa a la mayor parte de los pacientes hepatópatas. ¿A qué han aterrizado todo esto? Que el paso o finalmente la evolución de la historia natural del hepatópata en general se culpa a esta microtrombosis dentro de este nicho para que el paciente progrese su falla hepática. ¿Y qué otro aporte de microvesículas va a tener este paciente? Gracias a las sales biliares. Entonces, los pacientes que tienen una falla hepática colestásica van a tener un aporte drástico de metaloproteasas, van a inducirle fibrinolisis, van a tener una mayor reacción inflamatoria y esto finalmente va a inducir que casi la hemostasia se active en esa región, perpetuando finalmente este fenómeno. Entonces, literalmente, la glándula hepática es un desastre y un desastre de un riesgo protrombótico. Y esto va a generar que la glándula empiece a deteriorarse poco a poco. Pero esto pasa dentro de este nicho, dentro de este hepatocito. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se extiende? También los pacientes hepatópatas pueden tener trombosis en grandes vasos. Y esto quiere decir que esta hipertensión portal puede predisponer indirectamente una trombosis del lecho portal. Y entonces, normalmente, tendríamos una vasodilatación esplénica, pero muchas veces los pacientes también van a tener hipertensión portal debido a que van a tener una trombosis indirectamente en esa región. Como les comentaba, estas microvesículas que están en el lecho hepático van a contener muchas sustancias, entre ellas factores de la coagulación, factores procoagulantes, protrombina, y entonces esto es como un caldo de cultivo indirectamente para que el paciente se microtrombose en la glándula hepática. Y mientras más trombosis va a tener, más inflamación va a tener y esto va a perpetuar el daño hepático. ¿Qué otra cosa van a tener? ¿Y por qué se sigue trombosando el paciente hepatópata? Y entonces uno de los objetivos siempre de esta plática es intentar distanciar un poco la imagen de que el hepatópata siempre sangra. El hepatópata siempre se trombosa, pero ¿en dónde se trombosa? Siempre en el lecho hepático. De aquí vamos a tener niveles elevados de factores von Willebrand por la lesión del endotelio, pero también vamos a tener niveles disminuidos de Adams 13 porque tiene síntesis hepática. ¿Y qué relevancia tiene Adams 13? Recordemos que Adams 13 es la que se encarga de partir estos multímeros de factor de von Willebrand. Normalmente, esta metaloproteasa se encarga de fraccionarlo y tener pequeños fragmentos en la circulación. Cuando no la tenemos, vamos a tener una gran tira de factor de von Willebrand. Y esto puede contribuir a que se adhieran las plaquetas y se agreguen sobre ese nicho. Y entonces esto puede generar los fenómenos trombóticos. ¿Qué cosa se puede relacionar con el hepatópata? En la falla hepática esteatóxica, que van a generar esta descarga rápida y esta inflamación, inclusive por alcohol, podemos generar una reducción súbita de Adams 13. Esto puede contribuir a la hepatitis tóxico-alcohólica y entonces puede generar daño hepático, falla multiorgánica, y en esta T-serie presentada en pacientes en Japón, pues indirectamente mientras menos niveles tenía de Adams 13, se relacionó con una mayor mortalidad en estos pacientes con falla hepática aguda. Entonces, indirectamente, esto nos da a entender que la hemostasia primaria está alterada en el paciente hepatópata
tanto por la liberación del factor de von Willebrand, pero peor aún, no hay forma de fraccionarlo. Entonces los niveles de Adams 13 se encuentran disminuidos y esto se relaciona directamente con la mortalidad. Entonces ahora ya no solamente es el espectro hemorrágico, sino tenemos que pensar que el espectro trombótico también incrementa nuestro riesgo. Ahora pasando a la otra parte de hemostasia secundaria, ¿qué es lo que podemos hacer? Recordemos que vamos a tener una disminución de nuestros factores que dependen de la vitamina K para su activación, pero no necesitamos a la vitamina K para su síntesis, sino para indirectamente su carboxilación y su activación. En la mayor parte de la práctica clínica, siempre a los pacientes hepatópatas les indican vitamina K para intentar mejorar las pruebas de hemostasia. Pero curiosamente, la vitamina K no tiene una indicación directa en la falla hepática, solamente en aquella falla hepática colestásica, ya que el metabolismo de la vitamina K requiere a las sales biliares. De ahí que, por ejemplo, ya cuando rebalanceamos esta hemostasia, podemos ver que podemos tener un riesgo trombótico y hemorrágico en este tipo de factores dependientes de la vitamina K. ¿Y por qué? Porque para trombosarnos vamos a tener una disminución de los niveles de la proteína C, proteína S y antitrombina. Y en el caso de los dos primeros, pues necesitamos a la vitamina K también para que puedan tener su activación. Pero también vamos a tener una disminución de la actividad y la cantidad de factores 2, 7, 9 y 10 que se encuentran normalmente en la circulación porque finalmente tienen una síntesis hepática. Y entonces haciendo este balance podemos tener tanto un espectro hemorrágico como un espectro trombótico en cuanto a esta región. De ahí que, por ejemplo, la vitamina K, como les comentaba, pues indirectamente su función es activar los factores dependientes de la vitamina K, más no su producción. Es por eso que no tiene una indicación directa en los pacientes hepáticos. Cuando nosotros vemos las diferentes indicaciones, no se encuentra insuficiencia hepática, pero en la práctica clínica normalmente se utiliza. Pero ¿hay algún punto para poder justificar ese uso en hemostasia secundaria? Para eso, el doctor Martí Carvajal, en 2 metaanálisis con la colaboración Cochrane, pues intentó responder esta pregunta acerca de si la vitamina K es de utilidad para poder administrarse en pacientes con falla hepática. Curiosamente, en el primer análisis no encontraron datos suficientes para concluir que funciona o que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios los cuales tengan la suficiente rudeza y certeza para poder identificar finalmente si existió un beneficio o existió un riesgo. De ahí que posteriormente se volvió a hacer un segundo análisis con la colaboración Cochrane y entonces intentaron responder 4 años después si finalmente esta pregunta ya lograba responderse y entonces lo que concluyeron es que finalmente no había algún cambio en esta conclusión. Y entonces necesitamos todavía estudios randomizados para poder generar esta respuesta. Para esto, por ejemplo, en nuestro centro, nosotros evaluamos alrededor de 60 pacientes hepatópatas para administrarse, pues, en conjunto vitamina K, con cualquier indicación al momento de ingreso que tuvieran algún riesgo hemorrágico en los pacientes hepatópatas. Y, pues, finalmente lo que se identificó es que indirectamente aquellos pacientes los cuales recibían y se les administraba vitamina K mostraban un cambio pues en las pruebas de hemostasia, pero indirectamente no impactaba directamente con la mortalidad. Pero aquellos pacientes los cuales tenían un estadio más avanzado, pues tenían un mayor riesgo de mortalidad y finalmente el beneficio de la vitamina K no impactó en este estudio piloto directamente sobre la mortalidad o el riesgo hemorrágico. Pero finalmente aquellos pacientes los cuales se encontraban con la administración de vitamina K sí tenían un deterioro mayor de la función hepática y eso pues era lo que impactó directamente con el riesgo de hemorragia inmediata. Pero ¿en qué sí se ha beneficiado el uso de la vitamina K? Pues indirectamente en los pacientes hepatópatas
en todos los escenarios, no solamente en el espectro hemorrágico, sino también en pacientes con neoplasias, pues sabemos que nosotros necesitamos la vitamina K para pues la carboxilación, la activación de los factores de síntesis hepática. Entonces, indirectamente es como un biomarcador para poder identificar el funcionamiento de esta glándula. Para eso, algunos investigadores han sugerido que el uso de este metabolismo de la vitamina K puede funcionar como un biomarcador directamente de pacientes con hepatocarcinoma y nos puede ayudar a evaluar finalmente una recurrencia y una refractariedad a los diferentes tipos de tratamiento. Entonces, indirectamente, el metabolismo de la vitamina K en este tipo de pacientes con hepatocarcinoma también pues ha sido de utilidad para poder utilizarlo en los pacientes que tienen un riesgo pues de refractariedad al tratamiento. Y entonces ya acercándonos ya a la parte final de la plática, ya vimos cómo se comporta el hígado sano, vemos los diferentes cambios del hígado fibrótico, el hígado cirrótico y finalmente el hígado con cáncer. Cada uno va a tener un nicho diferente, pero cuando nosotros intentamos rebalancearnos y podemos ver hacia dónde vamos, podemos tener un riesgo tanto hemorrágico como un riesgo trombótico. Y no solamente dependiente del número y nuestra cantidad de factores, sino también de nuestros anticoagulantes, los cuales también tienen síntesis hepática. Esto, pues finalmente nos puede orillar hacia que el paciente pueda tener una trombosis. Y entonces los pacientes hepatópatas pueden tener trombosis clínicamente significativa más allá del lecho hepático. Y entonces poder tener esta macrotrombosis. ¿Y en dónde la podemos encontrar? Principalmente la podemos encontrar prehepática, dentro de ese lecho hepático. Para eso, pues en general existen muchas controversias. Y una de ellas es cómo utilizar las estrategias de anticoagulación en este tipo de pacientes, ya que sabemos que tiene un espectro hemorrágico pues muy severo. Para eso, pues indirectamente la trombosis también tiene una clasificación y la trombosis portal también tiene diferentes grados. Entre ellos podemos tener un grado leve, un grado moderado y un grado severo donde toda la vena hepática pues se trombosa. Y entonces ahí debemos de sugerir que tiene también otros padecimientos y otras comorbilidades. Y lo siguiente es si finalmente es con una trombosis aguda o es una trombosis crónica. Y los estudios de imagen nos pueden ayudar a identificar, por ejemplo, algunos fenómenos. Uno de ellos es un fenómeno que se denomina encabeza de medusa o rescate venoso, donde podemos tener este evento trombótico y se forma esta imagen que se denomina cavernoma. También podemos tener una imagen de rescate arterial, y los cuales, pues indirectamente, es la reorganización de este flujo sanguíneo hacia la glándula hepática. De ahí que finalmente hay formas de poder tratar, pues finalmente, ese evento trombótico. Y algunos investigadores, pues han utilizado antagonistas de la vitamina K, algunos han utilizado heparinas de bajo peso molecular, pero uno de los ensayos más importantes es el estudio de la doctora Erika Villa, en donde utilizó heparina de bajo peso molecular para poder identificar la mortalidad en este tipo de pacientes. De ahí, pues en general, el beneficio, o al igual que la hipótesis era que el uso de estas heparinas de bajo peso molecular iba a mejorar esta falla hepática descompensada en este tipo de pacientes. La ventaja, pues en general, al administrarse, mejoró la posibilidad de que podían tener una exacerbación de esta falla, y entonces de ahí nos da una oportunidad y una ventana de oportunidad para poder pensar cómo pueden utilizarse estas heparinas para intentar mejorar la falla hepática, pensando que el paciente hepatópata va a tener una microtrombosis en este lecho hepático. Ya cuando nosotros vemos los anexos acerca de algunas cosas interesantes, podemos encontrar también indirectamente que hubo modificaciones en algunos otros niveles, por ejemplo, de la proteína C, proteína S, antitrombina, indirectamente solamente una significativa, pero finalmente sin aumentar pues el riesgo de descompensación. Entonces, podemos utilizar también anticoagulantes con mucho cuidado, solamente en aquellos escenarios de macrotrombosis. Y entonces ahora, pues ya aterrizando todo este escenario, ya en la parte final,
¿Qué otras cosas puede haber en hemostasia primaria? Ya vimos que hicimos este recorrido de la manera clínica y la manera práctica, cómo poder detener una hemorragia en estos pacientes, poder dar los suplementos con la administración de plasma, crioprecipitados para poder administrar ese fibrinógeno que el paciente tiene alterado. Podemos utilizar estos análogos para elevar de manera transitoria el conteo plaquetario. Podemos utilizar vitamina K. Curiosamente, no hay forma de decir todavía que sí y todavía que no, debido a que todavía necesitamos estos estudios randomizados para poder determinar realmente el beneficio. Pero en la parte final, ¿qué otras cosas puede generar la hemostasia y ayudarnos la hemostasia primaria? Recordemos que finalmente las plaquetas es el resto de un citoplasma y ese citoplasma va a contener también material genético. Esto quiere decir que ahí vamos a contener también diferentes microRNAs. De ahí que dentro de la historia natural de la evolución de la falla hepática, pues también tenemos este contexto inflamatorio. Vamos a tener un tráfico de diferentes citocinas y vamos a tener quimiosinas que atraen a esa región. De ahí que vamos a incrementar el factor de crecimiento vascular y por ende vamos a tener una mayor angiogénesis. Todo esto indirectamente va a generar que acelere la falla hepática. Esto va a generar inflamación, radicales libres y la muerte del hepatocito. Pero ¿qué pasaría si algún transporte brindara algún material genético para ayudar a que generes y rebalancees la proliferación? Es de ahí donde algunos investigadores pues han postulado que indirectamente las plaquetas pueden ayudar a esta regeneración hepática debido a ese aporte de esos microRNAs para intentar generar y activar estas vías para poder ayudar a la proliferación hepática. Finalmente, todavía todo se queda en modelos hipotéticos, pero finalmente nos da una ventana de imaginación para saber qué es lo que se puede intentar para poder regenerar celularmente a estas células que están dañadas continuamente. ¿Y qué ventaja tienen? Pues finalmente recordemos que estos microRNAs, pues lo que se encargan es de silenciar diferentes regiones. Y entre esas regiones son las regiones codificantes. Y entonces así podemos indirectamente bloquear algunas vías de proliferación y muy semejante como virus, estas plaquetas pues finalmente nos pueden ayudar a activar otras vías para inducir finalmente que estas células proliferen nuevamente o mejoren sus mecanismos antiapoptóticos. Y entonces con eso revertir indirectamente el daño hepático. Y ya para finalizar con esta última diapositiva, pues realmente la falla hepática puede predecirnos cosas y la hematología de la sangre puede funcionar como Walter Mercado. Pues probablemente sí. ¿Y cuál es nuestro Walter Mercado de la falla hepática? El neutrófilo. Indirectamente, curiosamente, en algunos estudios y en algunos reportes de pacientes con falla hepática fulminante, han encontrado esta imagen. Y esta imagen que se ve de fondo, ese depósito de color azul, muchas veces lo describen como si fuera ese depósito violáceo que puedan tener los neutrófilos. Curiosamente, como la llamada del aro, se relaciona a una muerte inminente. Entonces, indirectamente esas inclusiones verdes dentro de los neutrófilos, pues nos hablan finalmente de que pueda tener pacientes que tengan una falla muy severa. No se sabe todavía de qué son y de dónde vienen originados, pero pues es uno de los hallazgos curiosos dentro de la morfología de los pacientes con falla hepática, pues que pueden predecir finalmente la mortalidad. De manera indirecta, pues nosotros en el laboratorio, en una serie, yo aproximo como de unos 30 pacientes con falla hepática, pues hemos intentado buscar esas inclusiones, no lo hemos encontrado todavía, pero tal vez sería una buena oportunidad para volver y continuar a retomar esos proyectos que se quedaban en el camino para poder buscar pues finalmente este tipo de pacientes. Y con eso pues serían todas mis diapositivas y pues agradezco al doctor Murillo por la invitación y quedo abierto igual para preguntas. Muy bien, muchas gracias.
Cristian. Bueno, pues esta es una plática, como vieron, extensa, compleja, porque pues el hígado es un órgano para muchas cosas, pero yo también llamaría que es un órgano de la hemostasia, porque pues muchas de la síntesis de la mayoría de los factores de la coagulación se llevan a cabo en hígado. Entonces hablamos de una situación catastrófica desde el punto de vista hemostático. Ya Cristian lo mencionó muy bien, afecta hemostasia primaria, afecta hemostasia secundaria, afecta fibrinolisis y por lo tanto afecta la regulación. Y bueno, el problema que tenemos es que es un trastorno que se presenta de forma muy común, entonces tenemos que estar alerta a todas estas modificaciones que podemos observar en estos pacientes. Y el laboratorio, aparte de la clínica, por supuesto, y uno tener siempre presente que puede tener una alteración hepática, el laboratorio es muy importante en la ayuda y ya mencionamos todas las clasificaciones que mencionó el doctor, donde el laboratorio forma parte, una piedra angular para estadificar los criterios del paciente. Así que bueno, pues es muy extensa, quedó grabada, así que pues muchas gracias, Cristian, como siempre, excelente. Muchas gracias, doctor. Pues síguele trabajando, sé que estás trabajando, así que pues